Hola de nuevo a todos, bienvenidos a este video de Shell Scripting. El día de hoy veremos las estructuras de control que contamos aquí en los scripts de Shell y empezamos con las condicionales. Aquí en Shell, como en muchos lenguajes de programación, permite las estructuras de control condicionales como lo son el if-else y el case. Aquí, si pueden observar, las imágenes tanto de la izquierda como de la derecha pertenecen a la estructura de un if en Shell Scripting. El de la derecha es el if normal y el de la izquierda es el if anidado, en donde tenemos una condición. Este es el cuerpo del if. En caso de que querramos anidar otra condición, iría así, con el if entre corchetes separados las condiciones por un espacio. Eso es muy importante porque si no, no lo reconoce. Después tenemos más cuerpo y terminamos con un phi, que es como si fuera if al revés. Lo mismo pasa aquí con el case. Terminamos un exact, que es case al revés. Algo raro y diferente, pero así se trabaja aquí. Y en el caso del case tenemos case, una variable que utilizaremos para elegir qué opción tenemos. La variable en opción 1, por ejemplo, aquí tenemos el cuerpo del caso que se va a ejecutar si nuestra variable machea o es igual a la opción 1. Igual separado por un paréntesis que cierra, y para cerrar el cuerpo de un case lo cerramos con los dos punto y coma. Y al último el default lo identificamos con un asterisco, comodín y paréntesis que cierra. Bien, veamos un demo aquí para las condicionales. Tenemos aquí en este folder varios scripts en donde analizaremos cada uno. Vamos a analizar primero, vamos a abrir uno, listo. Bien, aquí tenemos un script, es este de aquí. Si recordarán, la primera línea es para especificar al intérprete, es comentada, ¿vale? Después tenemos aquí un if normal. Si pueden observar aquí es esta estructura. ¿Qué hace este script? Este script identifica si en la terminal le dimos argumentos al ejecutar el shell. Por ejemplo, si nosotros ponemos, aquí estamos diciendo sí, si recordarán, esta es una variable especial que nos indica el número de argumentos. Si el número de argumentos, esta instrucción, no se preocupen si no entienden algunas cosas, en las siguientes láminas estaremos analizando lo que son estas opciones. Pero básicamente aquí está diciendo si el número de argumentos que le pasaste por la terminal es igual a 0, entonces imprime, por favor ingresa argumentos en la línea de comandos y después va a imprimir, se debe ingresar de esta forma. SH, si recordarán, el símbolo de pesos y el 0 es para indicar el nombre del script. Después salimos y si no es igual a 0, entonces va a imprimir han sido ingresados los siguientes argumentos. Y si recordarán, esta variable especial es para imprimir los argumentos que le pasamos. Entonces probemos el script. Recordarán que ejecutamos con sh, este es el nombre de nuestro script. Si no le pasamos ningún argumento, veamos que imprime. Imprime, por favor, ingresa argumentos en la línea de comandos. ¿Por qué? Porque entró al cuerpo de este if. Porque no le pasamos ningún argumento, es decir, los números argumentos es igual a 0, va a imprimir, por favor, ingresa argumentos en la línea de comandos. Y después se debe ingresar de esta forma. Imprimimos aquí el nombre del script, que es 1sh, y después tenemos que poner los argumentos separados por espacio. Bien, ahora sí pongamos unos argumentos. Por ejemplo, 1, espacio, hola. Aquí le pasamos dos argumentos, que es el 1 y el hola. Damos que imprime. Aquí, como pueden ver, no entró a este, sino que entró a este. Entonces ya nos imprime, han sido ingresados los siguientes argumentos.
nos imprime todos los argumentos que son 1 y hola y un salto de línea. Por cierto, este echo con la opción E nos interpreta las opciones con backslash. En este caso, backslash n es un salto de línea. Veamos el otro ejemplo. Cat 2. Sí. Aquí ya tenemos lo que es un if anidado, que es esta estructura. If, luego, no, acá está el if anidado. De hecho tenemos 1, 2 y 3 ifs. Sí. El if anidado sería este, que sería sí, igual, después veremos estas opciones, que es para manejar archivos. Aquí está diciendo que si el nombre de archivo, es decir, el archivo que nosotros le pasemos por parámetro, el primer parámetro, es un archivo, entonces nos va a imprimir, es un archivo regular. Si no, o sea, si es un directorio con esta opción, entonces nos va a imprimir es un directorio. Pero ¿cómo empezamos esto? Primero, al igual que en el otro programa, nos va a comparar si los argumentos que le pasamos son 0. En caso de que sea así, nos va a imprimir no se han dado argumentos. Después, el nombre de vamos a crear una variable llamada nombre archivo, que es igual al primer argumento que le pasemos. Después comparamos si existe nombre de archivo, es decir, si existe este argumento, entonces vamos a imprimir el nombre de archivo si existe. Y luego esto que explicamos, si no puede determinar, es decir, si no entra aquí a este if y si no entra aquí a este otro if anidado, nos va a imprimir no he podido determinar el tipo de nombre de archivo, imprime la variable, es esta. Y si no entra, si no existe, va a decir el archivo no existe. Probémoslo. Aquí el nombre de archivo está especificado por el primer parámetro que le mandemos, ¿vale? Entonces, si nosotros ejecutamos este script que se llama 2egg.sh y no le pasamos ningún parámetro, en teoría nos tiene que decir no se han dado argumentos y salir del programa. No se han dado argumentos, ¿ven? ¿Por qué? Porque no le pasamos aquí ningún parámetro, ningún argumento. Vamos a pasarle, por ejemplo, un nombre de un archivo que sí existe. Damos Enter y nos dice sí existe y es un archivo regular. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No se han dado argumentos. Aquí esto es falso, no cumplió la condición. Ok, por eso no nos imprime esto. Después, la variable nombre de archivo es igual al primer parámetro que le pasemos. ¿Cuál es el primer parámetro que le pasamos? Este. El primer parámetro es enseguida del parámetro 0, que es el nombre del bash, del ejecutable, vaya. Después, nos dice nombre del archivo, ¿existe? Sí, sí existe. Entonces, imprime esta variable, nombre de archivo. Después entra aquí. Como es un archivo, nos imprime, es un archivo regular y ya sale del if. Y listo. Después tenemos otro pequeño script para mostrar el case, ¿vale? Este de acá, que es parecido al if, pero con opciones ya definidas. Es el cat3, ejemplo 3, sí, es este. Entonces tenemos este pequeño script. Primera línea, recuerden, echo -e, bienvenidos a Shell Script. Esto es para imprimir normalmente aquí en la terminal. Nos va a imprimir bienvenidos a Shell Script. Recordarán la opción read para leer desde el prompt. Ingresa una palabra para determinar si es archivo directorio y lo guarda en la variable pal. Después imprime un comando. Aquí ejecuta un comando. Si recordarán esta opción del signo de pesos y entre paréntesis, va a ejecutar este comando file y pal. Es decir, es como si hiciera yo esto, file, y la palabra que le dé en teoría es un archivo para verificar si es archivo directorio. Por ejemplo, pongamos este. Esto va a ser a ejecutar cuando nosotros ejecutemos este script, ¿vale?
Entonces, esta línea de aquí, que nosotros ejecutamos con file y un nombre, la va a hacer aquí. Después esto lo va a asignar a una variable, de nuevo, igual haciendo uso de este recurso, que aquí imprime esto mismo, pero hace uso de un pipe. Y si recordarán también el comando cut, aquí está especificando el delimitador, que es el espacio, y nos está diciendo que solo quiere el campo 2. Este es el campo 2 que se guardaría en la variable check. Después imprime check, que en teoría tiene que imprimir esto, born again, y va a imprimir aquí la variable pal. La variable pal es lo que nosotros leímos desde acá, desde read. Nos vamos al case ahora sí, y vemos case check. Recordarán que check es esta. Si check es igual a ASCII, nos va a imprimir archivo de texto plano. Si check es born again, que es, por ejemplo, en este caso, si nosotros ingresamos 2egg.sh, born again, sí, entonces echo archivo de shell script. Aquí toma este campo y significa que el archivo es de shell script y nos va a imprimir aquí en la consolita archivo de shell script. Entonces probemos mejor el script, ¿vale? Ponemos sh y 3egg.sh. Nos dice, bienvenido a Shell Script, que es esta línea. Aquí está esperando a que lea de aquí, ingrese una palabra para determinar si es archivo o directorio. Y la va a guardar en PAL. ¿Qué les parece si metemos este nombre de este archivo? 2, que es un archivo Shell. Listo, lo va a guardar en PAL y va a ejecutar este comando. File PAL, ¿qué es esto? Este de aquí. File PAL, que es 2egg. Y va a imprimir esto en la terminal. Lo imprimió aquí, como pueden ver. Y después va a ir al case y va en check. Tenemos born again. Este es check. Aquí imprimimos check. ¿Sí? Tenemos born again. Y case check, donde se va al case directamente acá. Es más rápido que un if, no se va así secuencialmente, sino que aquí en el case se va directamente a la opción que es, o si no, pues si no encuentra ninguno, es de tipo desconocido, por ejemplo. Nos va aquí 2es, esta línea es esta, y escribe archivo de shell script, que es en esta línea. También tenemos estos operadores en shell que estuvimos ahí observando unos pocos en los scripts anteriores. Y tenemos los siguientes operadores aquí, que son los aritméticos, relacionales, operadores de cadenas con archivos y lógicos. Ahí en los scripts anteriores pudimos observar algunos con archivos, algunos aritméticos incluso. Veamos primero los relacionales, que si están familiarizados con la programación, pues ya los han usado, nada más que aquí la sintaxis es diferente. Para decir que si dos números, por ejemplo, son iguales, en vez de usar, no sé, igual, igual, como en Java, en otros lenguajes, aquí usamos EQ, menos EQ, aquí menos NE para especificar que no son iguales y así, el mayor que, menor que. Si saben de programación, les digo esto, se les va a hacer muy fácil. Después tenemos las operaciones con cadenas, que aquí para comparar dos cadenas y verificar si ambas cadenas son iguales, usamos un igual. Para verificar si no son iguales, usamos este símbolo de diferente. La opción "-n" nos dará verdadero si la cadena tiene tamaño diferente a 0, es decir, si tiene caracteres. Después las operaciones de archivo. Si pudieron ver en el script 2, si no me equivoco, en donde observábamos que usábamos el "-d" para comprobar si un archivo es un directorio, y "-f" para verificar si es un archivo normal, "-r" si tiene permisos de lectura, W para escritura, X para ejecución, y "-c" también, que lo vimos, es para verificar si un archivo existe. Y los lógicos, que son la negación lógica, este símbolo, el OR lógico, "-o", y "-a", el AND. Entonces veamos este cuarto ejemplo que tenemos aquí, este script, en donde tenemos dos variables, ¿vale? Tenemos ya asignadas aquí manualmente. Voy a poner la tabla. NE
es para verificar si los números son iguales. Si número 1 no es igual a número 2, va a imprimir no son iguales. Después la otra condición, si número 1 es menor que número 2, va a imprimir es menor o igual que número 2. Si no, nos va a pasar a este if. Si número 1 es mayor que número 2, número 1 es mayor o igual que número 2. Tenemos también operadores con cadenas. Pasamos acá a la tabla. Si no, es decir, si la cadena 1 es mayor que la cadena 2, va a imprimir mayor o igual que la cadena 2. Y si no, si ninguna de estas opciones satisface, las cadenas no son iguales. Entonces ejecutemos este script con 4egg.sh. Aquí vamos paso a paso. Si número 1 es menor que número 2, va a imprimir, perdón, si número 1 no es igual que número 2, va a imprimir no son iguales. ¿Son iguales? No, entonces tiene que imprimir primero no son iguales. Aquí la tenemos. Después nos pasamos a esta. Si número 2 es menor que número 1 es menor a número 2, va a imprimir número 1 es menor o igual que número 2. Listo, aquí. Y por último, las cadenas. Si son iguales, va a imprimir ambas cadenas son iguales, pero no son iguales. Como pueden ver, tenemos aquí una A minúscula y una A mayúscula. Si no, nos va a sacar la otra condición que str1 es mayor que el str2, es decir, tienen un cambio en el ASCII y nos va a imprimir cadena 1 es mayor o igual que la cadena 2. En este caso es mayor o igual por la diferencia aquí de este primer carácter. Veamos el otro ejemplo, que es 5, en donde estamos ya utilizando las opciones con archivos, ¿vale? Aquí primero, la primera línea, recordarán, esa no se lee, esa está comentada, y empezamos con esta, en donde estamos definiendo una variable llamada file que tiene este valor. Es este nombre de este archivo que debe de estar en el mismo directorio en donde estamos ejecutando. Con la opción "-e", vamos a verificar si el archivo existe. Si la opción "-e", es decir, si esta variable sí existe, vamos a imprimir el archivo existe. Vamos ejecutando en otra terminal. Listo, ya aquí se puede observar bien. Entonces, ejecutamos este archivo que es el 5 y vamos explicando cómo va saliendo. Tenemos primero, verificamos si el archivo existe. Existe esta variable. Esta variable es un archivo de aquí. Este, si recordarán, pues si existe, si lo tenemos aquí en este mismo espacio de trabajo. Entonces nos tiene que imprimir el archivo existe. Sí, el archivo existe. Verificar los permisos de archivo. Si tiene permisos de lectura, que es la R, el archivo tiene permisos de lectura. Si recordarán, para ver los permisos de un archivo, vamos a verlos aquí. El archivo donde está es el 3, es este de aquí. Sí tiene permisos de lectura. Y aquí nos imprime, tiene permisos de lectura. Vamos a ver si tiene permisos de escritura. El archivo tiene permisos de escritura. ¿Dónde está? El 3. Y sí tiene permisos de escritura. Y nos imprime el archivo tiene permisos de escritura. Después nos pasa el archivo, si el archivo tiene permisos de ejecución, va a imprimir el archivo tiene permisos de ejecución y si no, el archivo no tiene permisos de ejecución. Podemos ver que el archivo no tiene ninguna X aquí, por lo tanto no tiene permisos de ejecución y nos imprime que no tiene permisos. Para comprobar si es un directorio, es aquí la opción "-d". En este caso no es un directorio, por lo tanto nos imprime no es un directorio
Y para verificar si es un archivo es con la opción F, que es un archivo. Vean, no es directorio, es un archivo. Y verificar si el archivo tiene tamaño. Perdonarán aquí, pero tengo teclado en inglés, entonces, bueno, no imprimí la M. En todo caso, usamos esta opción "-s", que es para verificar si el archivo tiene algún tamaño, es decir, esto. Podemos ver que aquí sí tiene tamaño de 353 y nos imprime el archivo si tiene tamaño. Probémoslo editando este archivo para que en vez que sea un archivo normal, lo ejecutemos con un directorio. ¿Para qué? Para ver si en esta opción, si nos imprime, es un directorio. Entonces vamos a usar el comando vi para ejecutar para el editor vi para editar este shell script. Vamos a la opción insert y aquí el file va a ser, vamos a poner el directorio que acabamos de crear, dir1, este directorio que tenemos aquí. Nos vamos aquí y si recordarán, WQ es para guardar y salir. Guardar los cambios y salir. Vamos a ver si se guardaron con cat 5 y tenemos, sí se guardó, el archivo es este. Vamos a ejecutarlo, sh5 egg.sh y vamos a buscar si es un directorio, sí, nos imprime, es un directorio con la opción "-t". Aquí vamos a estar viendo los operadores lógicos, que son estos, el operador de negación, el operador OR y el operador AND lógico. Entonces tenemos igual dos números, que es el 10, número asignado a la variable num1 y el 24 asignado a la variable 2. Aquí estamos haciendo una condición, que es si número 1, es decir, si 10 es menor que número 2, que es 24. Traducido sería, si 10 es menor que 24, esto es verdadero, y aparte, número 2 es mayor que 20, entonces imprime AND true, o sea, esta condición es verdadera. Probémoslo, cat sh 6, la primera condición nos da verdadero, así debe de ser. Después tenemos número 1, que es 10, es mayor que número 2, esto es falso, or, o número 2 es mayor que 20. Ya en el OR recordarán que si se cumple cualquiera de las dos condiciones, nos da verdadero. Entonces, si esto es verdadero, nos pasa acá, el OR va a imprimir OR true, y sí. Y al último tenemos el not, que simplemente niega el resultado, es decir, si número 2, es decir, 24, es mayor que 20, esto es verdadero, pero lo vamos a negar, entonces es falso. Y imprime falso, not false. Tenemos también estas condiciones iterativas que son el while, lo que le llamamos también el do while, en este caso es until do, y tenemos el for. ¿Cuál es la diferencia? Para el while, primero vamos a entrar a la condición y si la cumple vamos a entrar al ciclo. Aquí en el until vamos a entrar al ciclo y al finalizar todos estos statements o el cuerpo, si cumple la condición seguimos en el ciclo, si no salimos de aquí. Y el for tenemos una variable y lo vamos a iterar esa variable en una lista para hacer el cuerpo del for. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo cat 7 que es para el for. Sí. Bien, tenemos un arreglo aquí definido que tenemos unos números, unas letras y otros números otra vez. Para recorrer un arreglo, utilizamos esta sintaxis, que es la variable encerrada en estas llaves, y aquí le estamos pasando todo este arreglo, si recordarán en las otras lecciones. Y tenemos para recorrer este arreglo una variable var. Aquí está el ciclo, como pueden ver, inicia en do, y aquí tenemos
los statements vendrían a ser esta línea de aquí. Entonces va a recorrer el arreglo una por una y vamos a ir imprimiendo la variable. La variable primero va a tomar el valor de 10, luego de 20, luego de 30, luego de A, luego de B, y luego de C, 5, 50 y 60. Entonces, en teoría, este pequeño script nos imprime cada uno de los valores de nuestro arreglo. Ejecutémoslo. 7. Y sí, va aquí a imprimir, va a pasar por este ciclo esta cantidad de veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después tenemos esta otra demostración. Vamos a ver el ejemplo 8 para demostrar el while. Sí, el while. Tenemos aquí una variable llamada 3, llamada num, que tiene el valor de 3. Y vamos a entrar a este ciclo. Si la variable num es mayor a 0, en este caso sí, y va a entrar al ciclo, tenemos una nota aquí que así es como los cálculos se realizan en el shell utilizando el comando expr. Ajá. Esta es básicamente para ir asignando. Aquí estamos asignando a la variable 2, a la variable num2, estamos asignando lo que vale num, que es 3, menos 1. Pero no podemos hacer en shell num2 es igual a num menos 1, sino que para hacer operaciones, como dice aquí, cálculos, vamos a utilizar este comando expr y estamos poniendo aquí 3 menos 1. Entonces num2 al inicio vale 2. ¿Por qué? Por 3 menos 1. Después entramos otro ciclo anidado. Nos dice, mientras num2 sea mayor a 0, es decir, num2 vale 2 ahorita, 2 vale. Sí, entonces entra aquí al ciclo. Imprimimos valor de num, si recordaremos, es 3. 3. Y valor de num2 es 2. Entonces nos va a imprimir un 3 y luego un 2. Y aquí reducimos el valor de num2 otra vez, que es num2 va a ser lo que valga num2 menos 1. Entonces num2 va a valer un 1. Num vale 3 y num2 va a valer 1. Después finaliza el ciclo y estamos en este mismo, ¿vale? Si num2 es mayor a 0, ¿cuánto vale num2? Vale 1. Sí, entonces es mayor a 0. Va a imprimir valor de num. El valor de num no ha cambiado, entonces imprime un 3. Y valor de num2 imprime un 1. Un 1, sí. Y después aquí lo reduce. Sí, num2 num2 es igual a num2, es decir, 1 menos 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. Entonces, num vale 3, sigue valiendo 3 y ya num2 vale 0. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a entrar otra vez esta condición y va a preguntar, ¿num2 es mayor a 0? ¿0 es mayor a 0? No. Entonces acaba este ciclo y hace de nuevo esta expresión. Nos asigna num2 lo que vale num menos 1. ¿Cuánto vale num? 3. Entonces ya num va a valer 2. ¿Sí? Y nos regresa acá al ciclo. ¿Por qué? Porque este es el último statement. Regresamos acá y aquí va a seguir ejecutando esta mientras num sea mayor a 0. Y bueno, ejecutemos el comando de nuevo. Vamos a ver para ver cuál es el resultado. Sí, y como les explicaba, iniciamos en un 3, después 2, el número 2 se va reduciendo hasta que el número este de aquí, el primero, sea igual a 0. Como en muchos lenguajes de programación, aquí también pues se puede usar tanto el break como el continue. Entonces, expliquemos este de aquí. Vamos a ejecutarlo y les voy explicando paso a paso. Aquí dice echo, ejemplo de break, que es esta línea de aquí. Es una simple impresión. Tenemos un arreglo declarado con solo números del 10 al 20. Aquí estamos recorriendo este arreglo con la variable var y todo el arreglo completo aquí como si fuera una variable. Entonces entramos al ciclo del for y la primera condición es si var, var es la variable,
En este caso primero empezamos con 10. Si 10 es igual a 30, entonces rompe el ciclo y salte con el break. Si no, vamos a imprimir vamos a imprimir esta variable, que en este caso 10. Entonces, el primer ciclo, la primera iteración va a imprimir estamos en 10. Sí. Después pasa con el 20. Aquí termina todo esto y nos vamos otra vez al for. Vamos con el 20. Si 20 es igual a 30, va a salir no. Esto no lo cumple. Si no, estamos en 20. Luego ya con el 30 aquí, si 30 es igual a 30, sí, entonces ya salte de aquí, no imprimas nada, salte del ciclo y ya no imprime nada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en vez de break aplicamos un continue? Vamos a editar este script 9, insert, vamos a navegar hasta acá, then continue, venimos aquí, vamos a ejecutarlo, sh9, y vean qué pasa aquí. Tenemos la misma secuencia, de 10 y 20. Después cuando llegamos a 30 aquí, nos dice si 30 es igual a 30, entonces continúa. Es decir, pásate al siguiente valor de bar. Nos vamos a 40 y aquí 40 es igual a 30, no, entonces lo imprime. Después pasa a 50, compara aquí. 50 es igual a 30, no, entonces imprime, estamos en 50 y finaliza porque ya no hay más elementos en la variable de nuestro array. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo para hacerlo aquí juntos, que es crear un script que tome las siguientes entradas del usuario, su nombre, su apellido, su teléfono y muestra las variables anteriores en el formato nombre, 3 hashtags, después apellido, otros 3 hashtags y su teléfono. Bien, hagámoslo juntos. Entonces creamos un archivo shell llamado ejercicio.sh. Lo abrimos con el editor V para editarlo. Pam. Modo inserción. Primera línea. User bin bash. Dice que tenemos que leer del usuario nombre, apellido y teléfono. Entonces leemos -p nombre. Vamos a pedirle el nombre aquí, lo guardamos en la variable nombre. -p apellido, lo guardamos en la variable apellido. Y el último era el teléfono. Lo guardamos en la variable teléfono. Y nos dice que muestre en el siguiente formato. Entonces vamos a mostrar con eco en el formato nombre. Vamos a imprimir la variable nombre que vamos a guardar aquí. Pues 3 almohadillas. Después su apellido. Y después su teléfono. Recordarán que accesamos a las variables con este simbolito. Esta es una variable, esta la guardamos aquí, apellido, si está bien, y nombre. Listo. Damos esc y guardamos wq. Vamos a ver, y sí, se nos guardó aquí. Ahora ejecutamos nuestro archivo shell, ejercicio. Nos pide el nombre, Alfonso, León, y mi teléfono, no sé, ponemos este. Y en teoría nos tiene que mostrar aquí nombre, 3 hashtags, apellido, 3 hashtags y el teléfono. Listo, ya nos lo muestra en el formato que nos los pide aquí. Y para ustedes, para que practiquen, vamos a tener este ejercicio, que es tomar entradas del usuario, email, teléfono y su número de cuenta, y vamos a aplicar un trim, que es un comando que se les queda de tarea para investigar. Es facilito, es para manipular la cadena o cualquier entrada que tiene. Valida la entrada, que sea un email con expresiones regulares, número de teléfono de 10 dígitos y número de cuenta que sea de 5 dígitos. Y en caso de que todas las entradas son válidas, muestra todas las entradas son válidas y si no, imprimir algunas de las entradas son inválidas. Entonces,
les va a servir esto, van varias cosas que ya hemos repasado y otra que, por ejemplo, esta función que se les queda investigarla. Gracias por ver el video, espero les haya servido y nos vemos en el siguiente.